competencias educativas, que es un tema muy interesante porque es donde se expresan todas las intenciones que hay que trabajar en lo que es en el sistema educativo. Además de eso, todo lo que corresponde hacer en el aula, en el centro educativo, además de lo que corresponde los saberes, la transversalidad de otros temas que tienen que ver con la formación de las personas. Y creo que eso es una de las cosas que debemos poner atención si efectivamente ese proceso se hace y al no hacerlo, cuáles son los efectos que posteriormente tiene en las personas. El tema de las competencias, por supuesto que es un enfoque global, ¿verdad? Y que todas las innovaciones, todos los descubrimientos en términos educativos, pues llegan aquí al país. Y no solamente en el país, sino a nivel regional, centroamericano y latinoamericano. En ese caso, pues creo que continuar conociendo más elementos, porque ya conocimos conceptualmente qué son, cómo surgen, y precisamente en el análisis que hemos estado haciendo sobre lo que es la escuela tradicional y la nueva escuela. Y cuáles son, creo que en este momento, los desafíos que existen en tema de lo que es el siglo XXI, ¿verdad? Lo que es el siglo XXI, ya tenemos 22 años en este siglo, más sin embargo no se esperaba el problema sanitario que se dio a partir de finales del 19. Entonces llevamos, digamos que finales del 19, 20, 21, 22. Justo, pues ya hay un buen tiempo que también con eso ha quedado en el descubierto algunas limitaciones que los mismos sistemas educativos tienen y que esas limitaciones tienen un impacto. Impacto en el sentido de que la presencialidad, que es lo que más se conoce, pero también está la educación a distancia, que es para personas que trabajan o tienen familia. Pero no para los niños ni los adolescentes, no, la presencialidad no es la opción mejor para poder estar en el sistema. Sin embargo, aquí estamos, ¿verdad? Ya llevamos casi un buen tiempo, que ya casi termina el ciclo, este mes que viene, y que precisamente nos tenemos que pensar cuál es la situación actual en que está esa educación. Entonces, vamos a continuar como leyendo un poco o revisando un poco lo que nosotros tenemos como América Latina, como Centroamérica, el tema de las competencias. Entonces, en el campus, Dagoberto está, buenos días, Dagoberto. Si me puede ayudar, por favor, en el campus. O si hay otra compañero o compañera que pueda abrir el campus y lo pueda proyectar. Hay un documento. Hola. Isis, ¿tú puedes abrir el campus, Isis? Le ayudo yo, licenciada. Vaya, está bien, Ana Margarita. Sí, sé que lo haga Margarita, pero sí lo Está tenía bien. abierto. Vaya, y por favor los demás pueden abrir el campus, ¿verdad? Y siempre en la cuarta... Gracias, Margarita. Hay un documento que se llama competencias tuning. Competencias tuning. En, Está abajo, es un PDF. ahí está, sí, claro que sí. Entonces decía de que tenemos ahí un planteamiento de América Latina. Tuning, bueno, primero decirles que Tuning es como una agencia, ¿verdad?, que ha hecho todo un estudio porque el tema de las competencias es un enfoque europeo, ¿verdad? Y como enfoque europeo hemos estado como analizando el planteamiento de Jimeno Sacristán sobre, si ustedes, dos documentos he colocado sobre lo que son las competencias.
Y bueno, pues entonces, ¿cómo se traduce en el contexto latinoamericano esta parte de las competencias? Entonces, Tuni plantea una lista de competencias genéricas que dice que son identificadas en América Latina. Abriendo el documento. Bueno, esperemos, ya casi. No podría compartir yo que ya lo tengo. Espera que ya abrir el de ahorita. O no, ya ahorita lo Ya abro. va a abrir. Ya, sí, ya va a abrir. Los demás también lo pueden abrir, ¿verdad? Para que analicemos ahí. Si le da un poquito de zoom, por favor, Ana Margarita. Entonces decía que Tuning, que es una agencia educativa, por supuesto, ¿verdad? Que todo el tema de competencias tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y un poquito más, si se puede. Y además de eso, hay una lista, dice, de competencias genéricas y que esas, digamos, este tuning las definió como el procedimiento más conveniente para la elaboración de la lista. ¿Y qué es lo que utilizaron como referente para poderla utilizar? Entonces dicen que lo hicieron a través de consultas a universidades, a expertos, al mismo sistema educativo, ¿verdad? O sea, de que no solamente se inventó, ¿verdad? Sino que precisamente hicieron un proceso de consulta y que este proceso de consulta tiene como resultado precisamente lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Y eso de alguna manera, ¿verdad? Podemos ver si realmente en lo que conocemos o lo que hemos cursado se cumple. Vayamos un poquito más abajo, donde dice la capacidad de análisis y síntesis. Margarita, ok, ahí. Entonces ahí, fíjense, ahí tenemos una primera, en el primer número de la lista aparece capacidad de análisis y síntesis. Entonces, esta es una competencia que todos, ¿verdad? Al menos este grupo tiene ya iniciado o desarrollado. ¿Y qué es la capacidad de análisis y síntesis? Capacidad de abstracción y análisis. Manejo de habilidades cognitivas de orden superior, comprensión, análisis, manipulación, síntesis de ideas, conceptos, principios científicos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos pensando nosotros que se le pida a usted, haga un análisis y una síntesis. Sí. ¿Qué es hacer un análisis y una síntesis? Es esa capacidad que tenemos de extraer y de entender y de poder explicar, ¿verdad? Una situación determinada que se nos pregunta. Y por supuesto que este efecto, ¿dónde tiene? Por supuesto que es un efecto cognoscitivo. Cuando se plantea un manejo de habilidad cognitivo de orden superior, es nuestro pensamiento, es, perdón, nuestro cerebro, cómo funciona y cómo es que estamos capacitados y estamos habilitados para hacer este tipo de habilidades. Según lo que la experiencia educativa que vayamos teniendo, eso se va incrementando, eso se va desarrollando. Pero algunos pueden decir que sienten alguna dificultad sobre eso. Bueno, está en el mejor momento en saber que tiene que hacer esa parte. Permíteme, por favor.
Bueno, entonces decía de que cuando nos estamos refiriendo en esta habilidad cognitiva superior, es donde damos respuesta a esas situaciones que se nos dicen, haga una síntesis y un análisis. Por supuesto que también dice que hay una capacidad de análisis, valoración y síntesis. O sea, de que no es que sea separado, sino que es una situación en la cual nosotros nos presentamos y decimos precisamente la acción o el producto que nos piden de una actividad X, cómo vamos a hacer esa parte. La segunda, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. De hecho, pues, cuando se está en este trabajo de aula con los estudiantes, sí hay que hacer como una referencia entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Como un elemento, si ustedes se recuerdan, que se introduce en el enfoque de la nueva escuela, esa capacidad de establecer esos contrastes, de establecer esas relaciones y que podamos tener una explicación o una idea sobre las cosas que existen y qué relación tiene con los saberes que se están enseñando en la escuela. Entonces dice, poder aplicar sus conocimientos en la práctica y buscar en el acervo lo necesario para resolver un problema definido. Entonces, quiere decir que la realidad externa al aula también se vuelve como un elemento en el cual experimentamos todas esas situaciones que vamos aprendiendo. ¿Y qué naturaleza o qué cosas es lo que nosotros debemos conocer? Pues es diverso, diverso. Y por supuesto hay referencia en cuanto a lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aplicando. Y creo que el mejor ejercicio que ustedes que están experimentando es sobre los idiomas. Los idiomas, ustedes están teniendo una preparación muy fuerte en el manejo de esa habilidad de lenguaje, porque es un lenguaje, un segundo lenguaje. Por lo tanto, se le activa todo su conocimiento, toda esa parte que nosotros tenemos para funcionar en estos términos que estamos hablando de la capacidad de análisis y síntesis. Entonces, lo otro es, entonces, una práctica en este ejemplo que lo estoy diciendo que es, bueno, que no va a ser suficiente solo la clase. Tiene que buscar otros medios, otros recursos para poder ejercitar. ¿Y cómo lo va a experimentar? Bueno, lo va a experimentar en la medida que usted lo va a aplicar o lo va a usar. ¿Qué va a suceder si no hace eso? Entonces se vuelve un poco más complicado el poder encontrarle un sentido a esa parte que está aprendiendo de manera teórica. La tercera, la planificación y gestión del tiempo. Esto es muy importante, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos nosotros una serie de actividades en 8 horas y que las primeras, después de que usted ya esté en óptimas condiciones, desde las 7 de la mañana, ya ha hecho sus cosas personales, ya desayunó, etc. Y se emprende a recibir sus clases. Por lo tanto, la planificación del tiempo sí es importante. Algo en la clase anterior hablábamos sobre gestionar el tiempo. Esa es una capacidad personal y eso depende cuánto tiempo le dediquemos a las diversas actividades que tenemos que realizar. En ese sentido, capacidad para organizar y planificar. Para ustedes es más fácil porque ya son adultos, ya nadie les organiza el tiempo. Bueno, solo aquí en la universidad por las materias que llevan, pero en su plano personal incorpora esa planificación de tiempo o uso de tiempo en esa práctica. Por lo tanto, esa capacidad de organizar y planificar, a partir de la exigencia, vamos tomando conciencia que eso es importante. Y, por ejemplo, puede hacer que su vida social se vea reducida en este momento por otras exigencias de carácter académico. Ojo con eso, ¿verdad? O las tareas personales de casa tiene que organizarlas mejor para combinarlas con el tema académico. Otra de las cosas de esta competencia es saber planificar y ejecutar combinando lo personal
medios, materiales y tiempo. Aquí confirmo lo que les estoy diciendo. O sea que tenemos una diversidad de cosas que hacer y que realmente tenemos que llevar ese orden. Por supuesto que a los niños y adolescentes se les va formando ese hábito. Y ya ustedes como adultos en este momento tienen ese hábito, pero también tienen que considerar qué cosa requiere más tiempo y qué otra tiene menos tiempo y qué otras no caben en este momento. Después puede incorporar. Lo otro es la capacidad de planificar y uso del tiempo, ya decía. Entonces, por supuesto que tenemos el descanso, ya que lo mínimo que se pide es que haya un descanso de 8 horas, que pueda dormir bien 8 horas. Eso significa que, pues sí, si estudia, se le va reduciendo, pero si dedica más tiempo a otras cosas, el tiempo se va reduciendo más. Entonces, es una de las cosas que ustedes tienen que ir valorando. La siguiente, la 4. Margarita, la 4. Entonces, quiere decir que tenemos la 4, conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. Bueno, sí veíamos algo perdón, en la última clase sobre algunas competencias básicas, ¿verdad? Entonces, los conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. Entonces, acá dice que hubo conocimientos básicos sobre áreas de estudio y de profesión o oficio, poder caracterizar bien su área de estudio, su profesión, así como misión general, pensamiento complejo, capacidad de realizar abordajes integrales y complejos en campo profesional. Entonces, en estos conocimientos generales básicos, como pueden notar ustedes, es la forma de cómo unas competencias básicas como el lenguaje, la escritura, las matemáticas y otras, lo vamos incorporando como una parte de conocimiento que tenemos, pero que también somos capaces de poderlo gestionar fuera. Y eso, de alguna manera, también requiere de ciertas complejidades. Las complejidades van en el sentido de que aquí habla sobre abordaje integrales. Hay un riesgo, por ejemplo, ustedes están recibiendo una preparación profesional. Entonces, llevan como 2 grupos o 3 grupos de áreas de formación. Una que está referida a lo que es la docencia y otra es lo que es la especialización. Y puede ser que ahí ustedes puedan estar entendiendo y eso es separado. Bueno, teóricamente está separado, pero usted tiene que hacer la integración. O puede suceder que no se dé integración, que usted sea muy bueno para el inglés, pero olvida la pedagogía y la didáctica como debe dosificar y trabajar en el aula. Entonces, ese es un riesgo que se puede asumir porque precisamente nos puede o podemos entender que eso no es necesario. Ya lo sabe, no. La verdad es que hay que conocer y hay que saber cómo funcionamos para que esto pueda tener algún impacto cuando usted ya sea profesional. La 5 dice conocimientos básicos de la profesión. Los conocimientos básicos de la profesión dice poder caracterizar bien su área de estudio o su profesión, así como la misión general que se ha adjudicado a sí mismo. Yo creo que esto es una combinación de las metas, de las preferencias que cada uno de ustedes tiene de manera personal. O sea, cada uno de ustedes tiene una meta, tiene un propósito, y sobre esa meta y ese propósito están todos los esfuerzos. Por lo tanto, significa que debe de estar claro que para poder lograr todo eso hay que considerar, por ejemplo, todos los aspectos que estamos mencionando del 1 al 3 o 4 que hemos mencionado, cómo lo tiene que integrar. Y de hecho, yo les decía, bueno, miren, ya para quizás el 30 de junio ustedes ya tengan un resultado global de sus asignaturas. Entonces, ese resultado global le va a permitir pasar al siguiente ciclo. Otro aspecto que tiene que ver en estas 5 es la cultura general y conocimiento de la realidad profesional desde una perspectiva nacional, regional y mundial. Bueno,
Entonces, esta carrera, por ejemplo, cabe muy bien porque es una formación de 2 idiomas y el español 3. Entonces, francés, inglés tienen un impacto nacional, regional y mundial, porque el tema de inglés es un idioma que en todo el mundo, o casi en todo el mundo, se habla. Por lo tanto, es una garantía que nosotros podemos tener precisamente esa parte que nosotros podemos pensar que manejarlo, hablarlo, escribirlo, es una de las metas. Por lo tanto, vean ustedes que ya dijimos, lo hemos dicho, ¿verdad? Pero en otra asignatura se va a estudiar mejor cómo descubrir nuestras propias capacidades, habilidades, para que podamos funcionar mejor. Entonces, nosotros disponemos de recursos cognitivos precisamente para poder lograr esa parte. Otra de las cosas es que definitivamente que no olviden nuestra identidad nacional, ¿va? O sea, que el hecho de que usted hable francés o inglés, ya no se crea francés ni inglés, ¿va? Ni inglés, sino que somos salvadoreños y salvadoreñas y que también tenemos una cultura propia y que esa cultura propia también es un referente en el cual no se debe olvidar cómo somos, de dónde somos y cuál es ese arraigo que tenemos con nuestra generación. Las 6. Comunicación oral y escrita en la propia lengua. ¿Va? En la propia lengua estamos hablando que en el español. ¿Va? Entonces dice, ser competente en el desempeño oral y escrito de una lengua. Esto, por supuesto que para ustedes no es una, son 3. Fíjense, 3. Claro, esto lleva un proceso formativo en el cual le va a llevar a usted a hacer eso, a dominar eso. Pero digo, no se conforme únicamente con lo que recibe en la clase, porque si solo es la clase, es muy poco, vea, muy poco. Entonces, cada quien tiene que buscar recursos, no solamente el tema de los inglés, ya les he dicho que también el resto de asignaturas. Pero sí es importante que está pidiendo el desempeño oral y escrito en la lengua. Y ya para ustedes el reto es 3. Capacidad de comunicarse en forma oral y escrita en español y en el inglés. Fíjense, o sea, de que según esta competencia todos debiésemos hablar inglés, pero no sucede eso, porque nuestro currículum, la condición económica del país, no hay como una planta docente en todo el sistema educativo que enseñe inglés, no lo hay. Apenas hay una persona en tercer ciclo que empieza, digamos, a enseñar inglés y continúa en el bachillerato, pero no es algo que le va a garantizar que lo va a dominar, que lo va a hablar y que lo va a escribir, ¿verdad? A menos de que sea usted muy dedicado en que por sus propios medios lo pueda hacer. Pero ya vean ustedes que en el caso, como estamos mencionando el tema latinoamericano, claro, en Latinoamérica lo que más se usa el español y el inglés, pues ya les explico la historia. Ahora dice, poder comunicarse por escrito y oralmente en la propia lengua y por lo menos en una segunda que esté viva, dice. Otra segunda que esté viva. Aquí hay un detalle bien interesante, porque ¿a qué se refiere eso cuando dice una segunda lengua que esté viva? Eso se refiere a nuestros antecedentes históricos de nuestros pueblos originarios o pueblos indígenas. Ellos tienen su idioma, tuvieron su idioma. En muchos pueblos latinoamericanos lo mantienen, ¿verdad? Algunos de Sudamérica, de aquí de Centroamérica muy fuerte, Guatemala, Honduras, creo que, perdón, en Nicaragua también, pero no en El Salvador, poco. ¿Cuál fue esa lengua? El náhuatl. El náhuatl. Entonces, el náhuatl en el tiempo ha ido desapareciendo, pero se mantienen algunos indicios de mantenerla viva. Algunos esfuerzos de algunas poblaciones que todavía lo hablan. Y puede ser que no esté muy difundido porque los que han quedado son muy reservados en ese lenguaje, ¿verdad? Pero entonces a eso se refiere, a una segunda lengua que esté viva. Otra es capacidad de comprensión y producción de textos académicos orales y escritos. Esto es una tarea muy, muy fuerte, porque
precisamente la producción de textos académicos, orales y escritos, es una competencia más de producción de conocimiento de las universidades. Y en nuestra universidad hay esfuerzos en esta línea de producción de textos, pero es muy poco, muy poco. Pero los está pidiendo orales y escritos. Significa entonces que aquí hay para poder producir esto, hay que darle un gran empuje a la parte de la investigación, porque donde se producen textos académicos, orales y escritos, es a través como producto de una investigación. Pero cuando lleven investigación se van a dar cuenta cómo es, cómo funciona, cómo se hace, y que digamos que la universidad más bien todas las universidades tienen tres componentes: la docencia, la investigación y la proyección social. En otros se les denomina extensión universitaria. Por lo tanto, que lo de proyección social es ese ver hacia afuera, intervenir hacia afuera, establecer alianzas hacia afuera, para poder unir esfuerzos y poder tener trabajo académico. Entonces, eso de la comunicación oral y escrita de la propia lengua tiene unas exigencias formativas, pero como repito, ha habido descuido, no es que sea descuido, hay un descuido intencional porque requiere presupuesto. Y los presupuestos de educación siempre están limitados. En la 7, conocimiento de la segunda lengua, y eso ya es una situación que le compete a ustedes, ¿verdad? Que precisamente están en una segunda y una tercera. Conocimiento de una lengua adicional útil para la profesión. Y la profesión de ustedes es dominada para idiomas extranjeros, inglés, francés. Entonces, por supuesto que ustedes, bájelo por favor, Margarita, ¿cuál es la exigencia que se le pide? Fíjense, pongan atención a lo que se le pide: habilidad comunicativa en la segunda lengua, comunicación en una segunda lengua, conocimiento de otras lenguas, capacidad para comunicarse en forma oral, escrita en español y en inglés, poder comunicarse por escrito y oralmente para la propia lengua y por lo menos en otra segunda que esté viva. Ya dijimos que no está muy viva. Comprensión lectora del idioma inglés en el campo específico en tanto lengua actual de divulgación científica. Fíjense que, bueno, la verdad es que ustedes saben de que el inglés y todo lo que pueda venir de una potencia muy grande está en inglés, y la investigación mayoritaria también está en inglés. No solamente de aquí, de lo más cerca que tenemos, que es los Estados Unidos, sino que también los europeos, a excepción de España, que es lo que nos llega de forma en español. Pero precisamente esa capacidad de comunicarse. Entonces, si ustedes ven en su formación, hay exigencia que debe de comunicarse de forma oral y escrita, ¿verdad? Tanto en español e en inglés, y por supuesto que hay una comprensión lectora. La comprensión lectora en inglés, que por la cantidad de informaciones que puedan existir en el medio, y que eso hace de que nosotros podemos comprender todo eso. Y la 8 dice habilidad básica de manejo del ordenador, ¿verdad? La habilidad básica del manejo de ordenador, bueno, está hablando de la computadora, pero resulta que ahora no es solo la computadora, son los teléfonos, son las tablets, son las mismas, creo que también los mismos, hay televisores inteligentes ahora, ¿verdad? Que no sé cuántos tienen televisores inteligentes que también hacen esta función. Entonces, ¿qué piden en esta parte del ordenador? Manejar tecnologías de información y comunicación, habilidad básica del manejo del computador, habilidad manejo de la computación, habilidad básica de manejo, está 3 veces, computadora básica de manejo, está 3 veces eso, capacidad para programar y utilizar software especializado en la solución de problemas. Además de eso, capacidad
manejo de tecnologías de información y la comunicación, dominio de conocimientos informáticos, habilidad para el uso del manejo de las tecnologías, usar con propiedad tanto medios audiovisuales como sea posible y habilidades básicas de manejo de microcomputador. Esto, como ya fue hace bastante tiempo, no mucho, ¿verdad? Pero sí es del siglo XXI. Pero si ustedes ven todo lo que están pidiendo sobre las tecnologías de información y comunicación, eso porque estamos en una sociedad globalizada donde ahora la información está en tiempo y en espacio de inmediato. Pero además de eso, bueno, yo les comentaba, creo que en la clase anterior, que en muchos centros hay CRA, ¿verdad? CRA es donde están un centro donde están las computadoras y que hay una persona especialista que ella se encarga de dar estos cursos de formación tanto a los profesores como a los estudiantes. Pero si ven ustedes, era eso, ahora son más exigencias. Por ejemplo, el tema de los campus y también las aulas virtuales, ¿verdad? Cómo funcionan y que también esto genera, hay una cosa, que debe ser de dominio tanto de los estudiantes como de los profesores. Y ustedes ahorita justo llevan una materia que se llama tecnología educativa. Entonces, la tecnología educativa incorpora todas estas preparación de capacidades y habilidades para esto, pero ya muchos de ustedes en el bachillerato les dieron toda una formación del uso de todas estas herramientas. Entonces, ha sido fácil. Y dependiendo cuáles han sido las capacidades formativas, eso así es. Pero aunque sí no sea, todos han tenido contacto por las necesidades, ¿verdad? El uso del celular, la tablet y una computadora y el acceso a la parte de lo que es el Internet. El Internet y se amplía el tema de las redes sociales, que también es otra de las cosas. Entonces, esto de las tecnologías ha tenido un impacto no solamente en el campo educativo, sino que en todos los ámbitos económicos, políticos, culturales, sociales. Aunque las personas no tengan una preparación tan definida o minuciosa, ellos se han tenido que acoplar al manejo de esto precisamente para entrar en contacto con todas aquellas necesidades que se le puedan presentar. La siguiente, que es la habilidad, la 9, es muy interesante. La 9, Margarita, la habilidad de investigación. Esto era lo que yo les estaba adelantando. La habilidad de investigación, porque fíjense que en la preparación universitaria, ya les decía yo, que existe un componente de la investigación, que es por el cual se va a hacer un proceso de conocimiento, de búsqueda de información. Hacen ustedes algunas experiencias investigativas, pero así con no mucha profundidad, pero sí hay procedimientos y enfoques de la investigación que se tienen que aprender. Y lo otro es que también en la normativa universitaria se pide que los estudiantes cuando egresen hacen un trabajo de investigación final. Hoy se ha ampliado más. Entonces, ese trabajo de investigación final tiene que ser sobre la base de una experiencia investigativa. Ahora bien, esta parte de la investigación los contextos universitarios, dije, que tienen que producir conocimiento, ¿verdad? Y que ese conocimiento que se produce también tiene que ser divulgado. Ahora bien, dice, capacidad de investigar en el campo específico. ¿Cuál es el campo específico? Esa es una buena pregunta o una buena aspecto, porque si yo les estoy diciendo a ustedes que hay que hacer investigación, ¿cuál sería nuestro campo específico? Nuestro campo específico sería la investigación educativa. La investigación educativa. Ahora, si la queremos situar más específicamente, la investigación educativa en el campo de la enseñanza de los idiomas. Ahí podemos plantear, o ese puede ser el ámbito de investigación en la cual este grupo puede desarrollar sus experiencias y conocer
Capacidad de investigación. Bueno, es que capacidad de investigación pasa por formación en la investigación. Entonces, por eso es que el otro año ustedes van a llevar una asignatura que se llama investigación educativa. Entonces, investigación educativa lo que pretende es desarrollar algunas capacidades sobre cómo se trabaja en diseños de investigación, cómo se hace toda esa experiencia y cómo es que se va, digamos, desarrollando. La 10, Margarita. Aquí viene otra muy interesante que dice capacidad de aprender. Entonces, cuando se está planteando esa capacidad de aprender, entonces acá estamos planteando, fíjense, capacidad de aprender y actualizarse permanentemente, capacidad de aprender en forma continua, capacidad de, perdón, capacidad de aprender autónomamente, capacidad para la autogestión y autoevaluación del aprendizaje, capacidad de aprendizaje y actualización permanente, capacidad de aprender permanentemente. Esta parte de capacidad de aprender es una situación muy personal. Personal digo en el sentido que son como las disposiciones, las metas, los objetivos que cada uno de ustedes tiene en este momento cursando esta carrera. Por lo tanto, le va a exigir en este momento tiempo, dedicación, búsqueda de información, cumplir con todos los requerimientos de todas las asignaturas que lleva. Y además de eso, dice capacidad de aprender autónomamente. Capacidad de aprender autónomamente, ya les decía yo, miren, hay que buscar o descubrir nuestros propios recursos cognitivos que nos faciliten a nosotros hacer y cumplir esa situación. Y casi siempre es sobre cómo resolver problemas, cómo resolver situaciones que se nos presentan. Y claro, estamos en un ambiente académico y que eso es lo que se demanda en este momento, ¿verdad? Y lo otro importante en esta parte dice que habla sobre la autoevaluación de los aprendizajes. ¿Qué es una autoevaluación de los aprendizajes? Es valorar mi desempeño personal, pero no es de aquello que le digan, se va a hacer una autoevaluación y se va a poner 10, 10, 10, 10, 10. En todo se pone 10 y lo puede hacer, pero una autoevaluación es una valoración consciente, razonada, que demuestre realmente lo que he aprendido y que yo soy capaz de evaluar, ¿verdad? Entonces, esta capacidad de aprender es precisamente esa parte. Otra es la capacidad digamos, aprender de forma continua y permanentemente. Continua y permanentemente. Ustedes se podrán graduar, pero no termina ahí su estudio. Sí termina formalmente porque le dan un título, pero eso significa que queda comprometido a que permanentemente se actualice y acepte todos aquellos cambios, todos aquellos nuevos paradigmas que van a ir surgiendo en el ámbito en que se va a desempeñar. Entonces, no quiere decir que ahí terminó todo, no, porque usted puede seguir estudiando, puede seguir aprendiendo y eso es lo que está demandando la capacidad de aprender. Ya dijimos que el tema de aprendizaje se acaba cuando nos morimos, ahí se acaba. Pero mientras estamos vivos, tenemos que tener esa condición para poder aprender permanentemente. Ahora bien, la 11 dice habilidad de gestión de la información. La 11, Margarita, habilidad de la gestión de la información, habilidad para buscar y analizar información proveniente de otras fuentes diversas. Vea, esto es importante porque cuando uno hace revisiones de texto, de bibliografía, de literatura, encontramos, pero hay diversidad de autores, de tiempos, etc. Y justo ahora, fíjense que estaba pensando en la tarea final. Yo había pensé,
pero después no va a ser así. Que ustedes buscaran la información, pero no va a ser así porque no está muy fácil de poderla encontrar. Entonces, fíjense que yo estoy seleccionando. Y yo creo que ya hoy o mañana ya está definida cómo es que vamos a trabajar en esa parte final. Entonces, porque encontré que se ha ocultado información y no se debe ocultar información, ¿verdad? Por la institución. Pero bien, yo le estoy haciendo esa selección de la información, pero que no va a suceder como la primera. Van a haber algunas condiciones para esta segunda. Entonces, eso, habilidad de gestión de la información, es bien interesante porque eso hay que aprenderlo. Tiene una fuente, una segunda fuente y tercera fuente, aunque yo observé algunos grupos que sí habían hecho búsqueda de información y que esa información pues les ayudó a ampliar y aclararse en algunos conceptos o categorías y que eso le funcionó al momento de explicar y argumentar una posición de grupo. Esa es otra historia, que las posiciones de grupo tienen problemas, pero yo creo que van a ir aprendiendo, ¿va? ¿Qué es una posición de grupo? No posición de grupo para entregar la tarea, sino una posición de grupo como ustedes pueden tener más amplio el manejo de algunos conceptos y categorías del tema que se está trabajando. Eso es gestión de información, ¿verdad? Entonces, esa gestión de información la tienen que incorporar, pero ya no tienen que, no solo pensar que en este momento, es siempre, porque aún, fíjense, ustedes aprendiendo una segunda lengua, un segundo idioma, ustedes buscan información. Entonces, esa búsqueda de información, de ejercitación, les ayuda como ir asegurando esa capacidad de dominio. Solo así se puede hacer, se puede lograr. Entonces, esa habilidad de gestión es bien importante. Como dice, habilidad para buscar, analizar, organizar información proveniente de otra fuente. Saber cómo encontrar y presentar información proveniente de fuentes diversas. Esto es un tema muy importante y yo no sé si en tecnología se lo están enseñando, pero ustedes saben que si vamos a utilizar la web, en la web hay una cantidad de información, pero hay buscadores que son más científicos y son más creíbles. Yo sé que más de alguno de ustedes ha experimentado, por ejemplo, hacer uso de Google Académico. Google Académico es una fuente de información donde usted va a encontrar artículos, va a encontrar libros, etc. Otra fuente importante es el uso de la biblioteca virtual, que muy poco lo hemos utilizado. Yo se los coloqué en el campus. Yo no sé si hubo problemas, no lo recuerdo, pero yo les coloqué la biblioteca virtual, donde existe una cantidad de bibliotecas, de librerías, donde se pueden hacer préstamos ahí de libros, usted los puede consultar. Y así pues ustedes tienen como algunos referentes para buscar esa información. También hay otras más especializadas como DILNet, que necesita hacer como registrarse para poder accesar. Pero yo creo que aún en pregrado, así como que están ahorita en su licenciatura, pueden accesar a esas fuentes fidedignas como el Google Académico, el Scholarly, algo así, Scholarly, es que se llama el escolar, también tiene fuentes muy importantes. Entonces, Schoology. Schoology, ¿cómo no? Esa es. Gracias. Ahí ustedes también pueden buscar información. Pero como digo, ustedes pueden tener esa opción de poder hacer eso. Pero a veces lo más fácil es, usted puede accesar y va a encontrar lo que usted anda buscando. Entonces, pero sí haciendo las diferencias, cuáles son las que tienen más calidad académica en cuanto a su elaboración y que son productos de investigación. Casi siempre los artículos son productos de investigación. Por eso dice que saber cómo encontrar y presentar información proveniente de diversas fuentes. Eso es importante, es lo que acá estamos hablando. Habilidad para recoger e integrar todas las
todas varias fuentes de información. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos un ejercicio y claro, se dividieron las diferentes partes y analizaron las diferentes partes, pero nunca, más bien, no se, por lo menos el ejercicio que hicimos, no se notó que hubo una integración en el conocimiento que estaban presentando, porque observé que, por ejemplo, cuando yo les dije a ustedes, por favor, elaboren 5 o 10 preguntas, entonces a alguien le tocó las preguntas y él hizo sus preguntas como consideró conveniente que se hacen las preguntas. Esas preguntas hubieran sido producto de una integración de todo el conocimiento que se estaba presentando. Entonces, esa es una limitación. Entonces, eso es también una habilidad, pero es una de las cosas que se tiene que ir aprendiendo. La siguiente, la 12, donde dice capacidad crítica y autocrítica. Esto me parece muy interesante porque la capacidad crítica y autocrítica, claro, ustedes cuando dicen crítica y, crítica y autocrítica, de criticar. No, la capacidad crítica y autocrítica es la capacidad de juicio crítico, tanto desde el punto de vista epistemológico como social. Más bien, nosotros venimos hablando de las capacidades superiores del nivel cognitivo. Entonces nosotros podemos razonar, sintetizar, resumir, analizar, evaluar, todo eso lo podemos hacer. Entonces, justo cuando nos se refieren a la capacidad crítica, se está refiriendo precisamente a esa capacidad de juicio crítico. Juicio crítico es que yo tengo una opinión, yo tengo algo que decir, porque lo he analizado, porque lo he interpretado. Por supuesto que hay dos cosas. Cuando se plantea la vista epistemológico, lo que yo pueda conocer, pero también eso relacionado con el aspecto social de todos aquellos acontecimientos que puedan estar sucediendo simultáneamente en un día, contexto determinado. Entonces, eso es importante, que es un manejo personal, pero debe de ser así. Ahora, la autocrítica, crítica y autocrítica, aquí eso no está así como en esa función, pero cuando se plantea la autocrítica es que yo debo hacer mis propias valoraciones, yo me debo de evaluar, y eso es un poco la autoevaluación, porque autocrítica es yo cómo soy, cómo pienso, qué piensan de mí los demás, realmente puedo reconocer mis limitaciones, puedo atender consejos, puedo escuchar a alguien. Entonces, yo hago ese análisis interno. Cuando yo hago ese análisis interno, porque a veces se obvia o a veces ni siquiera se piensa, hay que hacerlo. Porque fíjense que una de las cosas que en la autocrítica debemos hacer nosotros es, por ejemplo, nuestros valores. Y hay un valor que está mucho, como que ya se olvidó a toda la gente, ¿va? Y es la capacidad de ser agradecidos, de ser agradecidos. No somos agradecidos. No somos agradecidos y creemos que solo hay obligaciones. Pero mis deberes, ¿cuáles son? No lo son. Entonces, yo creo que también la educación, nuestra escuela también tiene serios problemas sobre eso. Les voy a contar, yo estaba haciendo cola en una tienda para pagar y adelante de mí iban una señora, dos señoras y una adolescente. De repente le dice, ¿y esta caja de chicle? Ni siquiera le dijo que esa caja de chicle era de ella y que ella la había tomado y la había puesto ahí para que la pagara. Cuando la cajera dice, ¿y esta caja de chicle? Entonces ella se queda, la señora, que no la iba a pagar. Viene el adolescente y le grita delante de toda la gente que la tenía que pagar, pero no solo que la tenía que pagar, la insulta terriblemente y le dice la señora, bueno, como me ha gritado y me ha insultado, no te lo voy a pagar. Entonces parecieras, y yo dije, pero qué barbaridad va. Como una adolescente, quizás era su nieta, su hija, no lo sé, pero ella estaba, ella y además con uniforme de una escuela, fíjense. Eso era lo más triste.
de que a mí me impactó porque tenía un uniforme. Si no hubiera tenido un uniforme, entonces hubiera dicho, quizás no va a la escuela, pero venía de la escuela y vi el color del uniforme, ¿va? Y dije yo, o sea, uno tiene referente de los colores del uniforme, desde qué centro escolar es, más o menos qué grado esté cursando. Entonces pareciera ser que cuando estamos hablando de la capacidad de crítica y autocrítica, entonces pensamos que en nuestra autocrítica todos los adultos deben tener responsabilidad sobre mí y que yo no tengo responsabilidad. Y así van todas las generaciones en este momento. Entonces, esa es una limitante fuerte, porque por lo menos ustedes deben de ser agradecidos y agradecidas con quien les ayude, y además ayudar en casa, y no solamente estudio, sino que también asumir responsabilidades. En algún momento hablamos de responsabilidades. Entonces, la autocrítica también es algo que tampoco no está funcionando en este momento, pero que debiese funcionar porque entonces las generaciones que vendrán entenderán que no hay responsabilidad, que no hay que valorarse sobre mis actuaciones y sobre las exigencias que me piden sobre eso. La 13, la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. Esto es bien interesante. Fíjense, capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, capacidad de adaptación, de desempeño, de una diversidad de contextos y situaciones. Justo lo que ha pasado ahorita. El tema de la pandemia, pues es una situación de salud, de crisis sanitaria. Entonces, cuando estamos planteando el tema de adaptación, hay situaciones que nosotros tenemos que adaptarnos. Yo creo que el otro ciclo si ya regresamos a las aulas. Entonces, regresar a las aulas es otro ambiente en el sentido que se trabaja de diferente forma. Pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de utilizar esto. Siempre vamos a utilizar esto porque nos hemos dado cuenta que funciona muy bien y que se organiza mejor bien todo lo que se va a trabajar. Entonces, pero la capacidad de adaptación de diversos contextos es, yo me movilizo de un lugar a otro y que por lo tanto ese lugar no va a ser el que ya conozco. Entonces, ustedes también son personas jóvenes que van a asumir retos, desafíos, pero que están preparándose para desempeñarse profesionalmente. Ahora bien, usted se imagina un contexto de trabajo, sí, imagínenselo, y está bien, pero también esos contextos son diferentes al contexto de su casa, del ambiente universitario, etc. Otros, ¿verdad? Por lo tanto, por ejemplo, este tema de la virtualidad es una capacidad de adaptación que puede tener sus ventajas y sus desventajas, claro que sí, pero yo creo que sobre eso hay que cumplir y hay que hacer lo mejor que se pueda del trabajo. Pero yo creo que también hay que tener confianza en lo que se está haciendo, ¿verdad? Hay que tenerla, porque también pasa por cómo cada quien cumple con sus obligaciones de la tarea, con todos los requerimientos de las asignaturas, y vamos, ahí vamos, ¿verdad? Ya vamos a culminar una experiencia, un ciclo, y ustedes tienen que ser autocríticos en el resultado de este ciclo. ¿Por qué tienen que ser autocríticos? Porque si les va mal, no le echen la culpa solo al profesor, a la profesora, ni a su mamá, ni a su papá, nadie. Es que también todos ustedes tienen responsabilidad en ese resultado, ¿ya? Mayormente. Recuerden, la nueva escuela dice que la mayor responsabilidad en el aprendizaje es el estudiante. Entonces, esa es una de las cosas en este ejercicio de la autocrítica que se está planteando. Y la adaptación a esos nuevos escenarios. La 14, capacidad para generar nuevas ideas. La capacidad de generar nuevas ideas, creatividad. Eso es bien importante porque la creatividad no solamente es para la parvularia, la creatividad es un componente muy fuerte que perdura en nosotros en la medida que vivamos. Y que la creatividad surge también de necesidades concretas, de necesidades que van a ir surgiendo en la vida,
pero es una capacidad de innovar y transformar el medio económico, social, cultural, así como campos específicos de intervención profesional. ¿Verdad? Y también en la vida cotidiana, en la vida personal. También tenemos que ser muy creativos en situaciones que se nos presentan. Lo importante es pensarlo, organizarlo y gestionarlo. Gestionarlo quiere decir que somos capaces nosotros de poderlo hacer y que precisamente esa capacidad que tenemos nos va teniendo resultados. Puede ser que a veces no va, pero sí es una cosa que el tema de la creatividad se aplica en todo sentido, personal, académico, ¿verdad? Y eso nos da posibilidades a que nuestro pensamiento haya más flexibilidad en proponer, en hacer, más en estos términos que negativamente. La 15, que es la resolución de problemas. La resolución de problemas. Y la 15 dice capacidad para plantear y resolver problemas, resolución de problemas y conflictos, formulación y resolución de problemas, capacidad para programar y utilizar software especializado en la solución de problemas. Bueno, aquí hay de dos dimensiones, una personal y otra más de recursos que se pueden manipular. Pero yo creo que nosotros en la vida tenemos problemas, ¿sí? O sea, de que como en las interacciones, en los grupos familiares, en estos grupos de trabajo de la clase, hay problemas de comunicación, de entendimiento, de participación, de iniciativa, de creatividad. Entonces hay que combinar todos esos esfuerzos y una de las cosas es tener disposición positiva para eso. Pero si alguien se cierra y dice no y no y no, entonces no tiene apertura. Nuestra parte de flexibilidad en nuestro pensamiento tiene que tener apertura, tenemos que desaprender, tenemos que así adaptarnos a esos nuevos contextos y precisamente lo que se trata es resolver esos problemas. Pero hay una categoría muy interesante que son los conflictos, ¿verdad? Los conflictos. Hay conflictos familiares, hay conflictos cognitivos, hay conflictos entre los grupos, hay conflictos en las naciones, hay guerra y todo lo que ustedes puedan pensar sobre los conflictos. Pero los conflictos, hay conflictos negativos y positivos. Claro, el negativo se busca que sea positivo, pero creo que la capacidad de gestionar esos conflictos, eso es lo más interesante, ¿verdad? O sea, cómo buscar la solución a esos conflictos. Precisamente la solución de esos conflictos es lo que a nosotros nos da la pauta para poder ir, porque no solo va a haber un conflicto, siempre van a haber conflictos. El punto es cómo aprender a resolver esos conflictos, ¿verdad? O sea, de que no es de agarrar llave y nunca más de eso, ¿va? No, porque son diversos, pero en la medida que experimentamos resolverlo, vamos aprendiendo sobre todo eso. Y la otra parte que aquí está planteando es capacidad teórica, metodológica y creativa de resolución científica profesional a los problemas fundamentales del campo específico del contexto real. Si bien es cierto, ahorita han iniciado un proceso de formación académica, están conociendo, pero también va a haber capacidad de cómo se va gestionando, cómo se va aprendiendo, etcétera, porque hay que hacer una experiencia educativa externa y que esa experiencia educativa externa complementa todas esas cuestiones teóricas que se discuten al interior del aula. La capacidad de manejo y resolución de conflictos. Más de ustedes ha experimentado estar en una situación de resolución de conflictos y que precisamente lo que se trata es buscarle una solución. Habilidad para identificar problemas y presentar alternativas de solución, capacidad para plantear un problema y habilidad para resolver un problema. Creo que esa es una de las cosas que es importante que se tomen en cuenta sobre eso. Ahora, la 16, la toma de decisiones. La toma de decisiones precisamente es, digamos, decisiones. ¿Qué tipo de decisiones tomamos? Bueno, es que una decisión es una determinación, es un punto de vista que nosotros podemos tener precisamente cuando estamos en situaciones
de cualquier naturaleza, ¿verdad? Y que nos demanda precisamente tomar una postura, tomar una posición. Entonces habla de decisiones oportunas y capacidad para tomar decisiones, ¿verdad? Por supuesto que ¿quiénes son los mayores capacitados? ¿Qué pasó, Margarita? Se fue Margarita. Entonces, la toma de decisiones es lo que nos permite a nosotros ir adelante, ir resolviendo situaciones que se van presentando y la capacidad de tomar decisiones. Muchas veces las decisiones son de carácter personal. Las decisiones yo no le puedo preguntar que me digan cómo resuelvo mi vida a otro o a otra, porque si le va mal, entonces le echa la culpa al otro y entonces el otro es el culpable. No, el toma de decisiones es una cosa muy personal y cualquiera que tome es su decisión. Si le fue mal, pues esa fue su decisión, ¿me entienden? Entonces ¿qué pasó, Ana Margarita? Disculpe, perdí la conexión. Ay, Dios mío, vaya, tal vez alguien más. Clelia, ¿lo tienes a la mano? Si lo puedes ayudar. ¿Por qué Vaya, punto? vaya. Estamos en el 16. Estamos hablando sobre la toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones precisamente es eso lo que nos lleva a nosotros a aprender en la vida y seguimos tomando decisiones. Constantemente estamos tomando decisiones y que la 16, Clelia, y que enfóquela un poquito más. La 16, eso es lo que la toma de decisiones es lo que nos permite a nosotros funcionar. Pero hay una tendencia, ¿va?, de que yo le tengo que preguntar a alguien, ¿verdad? No, ¿verdad? Aún fíjense que si ustedes notan, los niños, los adolescentes, más los niños, le preguntan a la maestra, ¿va muy bien? ¿Y le gusta? Y no sé qué. Entonces, ya el adolescente ya no le pregunta, ¿va? El adolescente ya ni siquiera saber si va bien o va mal, pero él hace todo. Pero el asunto es que sí aprendemos a tomar esas decisiones. El 17, y aquí viene, ¿va?, algo importante, el trabajo en equipo. ¿Qué es trabajo en equipo? Oiga, el trabajo en equipo, capacidad de cooperar y trabajar en equipo. Habilidad de trabajo en equipo, profesional o interprofesional. Habilidad para relacionarse y trabajar con otras personas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, es una limitante que se experimenta, el trabajo en equipo, pero ese trabajo en equipo, que es esa capacidad de cooperar y trabajar en equipo, significa que debe haber propuesta, debe haber iniciativa, debe haber responsabilidad, debe de haber equidad en las responsabilidades y debe de haber un momento de reflexión, de hacer la tarea, de integrar las diferentes partes que se han repartido y tomar y hacer una posición de grupo, porque una posición de grupo es lo que todos pensaron y lo que todos hicieron. Eso, como ustedes ven, es una competencia que tiene muchas dificultades, tal como la hemos experimentado. La 18, habilidades interpersonales, ¿verdad? Las habilidades interpersonales, habilidades interpersonales y relaciones humanas, habilidades interpersonales e intrapersonales. Entonces quiere decir que las habilidades interpersonales es esa capacidad que yo tengo para relacionarme con los demás. Y además de eso, no es que, bueno, la verdad que todos experimentan esa relación con los demás. En algún momento ustedes se unen presencialmente o virtualmente, pero también establecen comunicación. Entonces, ese nivel de comunicación me debe situar a mí cómo somos capaces nosotros de podernos organizar y pensar sobre eso. Ahora bien, la 19, que es el liderazgo, que es otra capacidad muy interesante, que dice que es habilidades de dirección, capacidad de conducción, iniciativa, emprendimiento y liderazgo. Yo quiero decirles algo sobre el tema del liderazgo. Todos acá tienen capacidad de liderazgo, todos y todas. ¿Por qué? Porque están estudiando y porque están en una preparación profesional. Entonces, el tema del liderazgo puede ser rotativo, ¿verdad? Entonces, rotativo en el sentido de que le toca coordinar, tomar decisiones, llamar al grupo, escribir
animar para que eso se haga. Entonces, el tema de ese liderazgo, por supuesto que no solamente se va a notar ahí, también se nota afuera. Y sobre todo también, si usted quiere, digamos, pensar como profesional y que va a tener una inserción laboral, pues entonces, y tiene una titulación, ya eso le da esa responsabilidad de liderazgo. La 20, capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar, ¿verdad? ¿Qué es eso de interdisciplinar? Capacidad para trabajar en equipos de trabajo de su misma disciplina o diferentes disciplinas, ¿verdad? Entonces, bueno, es que la verdad es que en el mundo laboral no vamos a encontrar solo su especialidad, hay diversidad y que hay que tener esa capacidad de relacionarse del punto de vista, de la preposición, la creatividad, porque eso de interdisciplinar y disciplinar, pues la diversidad de profesiones nos lleva en un momento a interactuar. Y esa forma de cómo nosotros interactuamos con los demás es lo que no debe de limitar la forma de cómo debe llevarse ese trabajo, cooperar, hacer la tarea y todo lo que ustedes puedan imaginar, ¿verdad? La 21, la capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia. Fíjense, capacidad para explicar y dar indicaciones a personas expertas e inexpertas y capacidad para comunicarse e interactuar con especialistas con otras disciplinas. Entonces, quiere decir, fíjense que si ustedes han notado, y no sé si han pensado ustedes, por qué la facultad nuestra se llama multidisciplinaria paracentral, ¿verdad? Se llama facultad multidisciplinaria paracentral porque hay diversas disciplinas. Entonces, es posible que ustedes no hayan experimentado, pero ahí se van a encontrar estudiantes de diversas carreras, de ciencias agronómicas, agroindustria, contaduría pública, administración de empresa, los profesorados, la licenciatura en trabajo social, su carrera, y está el sistema de posgrados. Entonces, todos esos son diferentes disciplinas. Pero sí hay facultades disciplinares, por ejemplo, ciencias económicas, odontología, química y farmacia, son disciplinares porque solo tienen una disciplina. Entonces, ustedes cuando ya regresen o lleguen, van a ver el ambiente, cómo es que es de diverso y lo que se trata es estar en contacto y ver y conocer. No menospreciar a ninguno, porque casi siempre hay menosprecios para algunas carreras y eso es una cuestión tendenciosa, equivocada que se hace, pero es una diversidad, ¿verdad? Por eso es que aquí hay otra, la 22 dice apreciación de la diversidad y la multiculturalidad, ¿verdad? Entonces dice apreciación de la diversidad social y cultural, respeto a la diversidad multicultural. Creo que el tema de multicultural no es tan fuerte para nosotros porque no tenemos influencia de personas de otros países, pero en otros países sí es muy fuerte. Ni siquiera nosotros en la parte indígena no tiene que ver precisamente en esa parte de que está presente, está ausente. Entonces, eso pudiera ser cambiar un poco sobre la multiculturalidad, pero no sucede. Pero sí les digo que en otros contextos sí se toma en cuenta esa parte. La 22, la 23, habilidad para trabajar en un contexto internacional, ¿verdad? Y aquí, oigan, esto va para ustedes, ¿verdad? Porque van a tener facilidad de movilizarse, como van a manejar dos idiomas, el inglés y el francés. Y esa es una gran oportunidad porque usted se puede movilizar. Entonces dice habilidad para trabajar en un contexto diferente en lo social, cultural y territorial. Si se va, sabrá que no es fácil, es algo complicado, pero sí lo puede lograr si usted domina el idioma. En la 24, conocimiento de culturas y costumbres de otros países, formación cultural y humanista. Claro, acá, bueno, sí, digamos,
lo más próximo a nosotros son los países centroamericanos, ¿verdad? Y que sí conocemos a algunos sobre esos contextos centroamericanos, es posible que ustedes conozcan otros más, pero se va conociendo esa parte de la cultura. Nuestra cultura centroamericana es común. Otra es habilidad, la 25, habilidad para trabajar en forma autónoma. Fíjese, capacidad de decidir en forma autónoma y autonomía profesional. Por supuesto, ¿verdad? De que hay que tener iniciativa, hay que tener propuestas de trabajo, hay que tener disposición para hacerlo. Oigan, disposición, porque usted puede ser muy bueno, pero si no tiene disposición, pues entonces ahí sí va a estar complicado. No muy fácilmente usted se puede seguir adelante. Bueno, fíjense que aquí hay más. Um, hay 39, hasta llega hasta la 30, no, son más, sí, un montón. Pero lo que se trata en este momento es que usted, de manera individual, va a hacer un resumen de una hoja sobre lo que hemos estado explicando sobre estas competencias latinoamericanas. En ese resumen, trate de combinar lo que usted conoce, cuál es su punto de vista. Ok, entonces ahorita, aunque no llegara a la página completa, media página. Yo digo que esta media página debe estar lista a las 11:30. Son las 11:15, 11:16, vaya, 11:30. Entonces, por favor, ahorita, trabajando en esa media página, con sus propias palabras, ¿verdad? Gracias, Clele y Ana Margarita. Ya sabe, Lick. Entonces vamos a hacer una página con la mayoría de ideas, o sea, resumido, y lo vamos a presentar a las 11:30. Así es, así es. Licenciada, una pregunta. Dígame, Ana Margarita. Vamos a hacer en una página de las ideas de lo que hemos entendido de esta presentación de ahora. Exactamente. Sobre las Bueno, competencias gracias. latinoamericanas, sí. Bueno, gracias, licenciada. Ok.
Bien, estamos listos y listas para tener unas participaciones ahorita. Levanta la mano, por favor. Yo aún no he terminado de completar mi idea, Lick. Bueno, si hay otros que han terminado. Vamos a ver quién ya terminó y comparta. Hola, hola. Aunque no esté completo, pero al menos cómo lleva el desarrollo de las ideas. Vaya. Vaya, Clelia. Entonces voy a compartir. Yo hice un resumen brevemente de las que te dijo, ¿verdad? Vaya, de acuerdo. Permito. Creo que es este. Me diste si lo ve. Ahorita sí, claro. Pues yo tomé, por decirlo así, algunas. Y en mi texto traté de incorporarlas y pienso que al tener una extensa lista de competencias, tenemos entre ellas las que tienen que ver con relaciones personales, sociales y multiculturales, donde tomamos en cuenta avanzados, como usted lo dijo, para tomar cargos o trabajos de liderazgo con rasgos estudiantiles o docentes. Es decir, la tecnología nos abre a un campo donde nos da la pauta de compartir y demostrar las habilidades correlativas. Así, compartiendo en un contexto de querer aprender y enseñar las formas expertas, competitivas o didácticas a otros que no conocen de tu área. Así es como formamos un entorno investigativo y de duda, al yo u otro querer saber algo referente a otras disciplinas, donde la persona autónomamente hace una toma de decisión y quiere cooperar y trabajar en equipo, también llevándose a la forma de plantear problemáticas de su punto de vista crítico a cierto tema, a la cual busca intervenir o guiar planteando resoluciones de problema, y es ahí donde el individuo involucra la parte creativa. Solamente eso. Clelia, me gustaría que le pusiera un título. Ese título son competencias formativas latinoamericanas, ¿verdad? O sea, de que también tiene que ver en el contexto nuestro, pero sí es importante que eso tenga un título. Gracias, Clelia. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Como lo tenga, ¿verdad? O sea, de que luego, Fátima, vamos a ver, Fátima, Beatriz. ¿Lo va a presentar, Fátima? No, lo tengo en el cuaderno, ya me oye. Vaya, entonces léalo, Fátima. Bye. Dice, las competencias que uno mismo se propone y que no tenemos que ser egoístas, como usted dijo, como la señorita que dijo que le gritó a la señora. Esa es una falta de respeto. Con los demás, conflictos entre familiares, amigos, escuelas, en la calle o en el trabajo o en la empresa. La competencia de las tecnologías es que las empresas innovan más para vender sus productos, como dijo que hay teles inteligentes, solo eso. Fátima, ¿cuál es el título que le ha puesto a su resumen?
Las competencias latinoamericanas. Vaya, todavía falta terminarlo, ¿verdad? Sí, Gracias, Fátima. Adriana, Sofía. Sí, comparto. Vaya, está bien. Pueden verlo. Sí, ahorita. Muy bien. Competencia básica latinoamericana. Dentro de estas existe una gran diversidad que, si bien es cierto, el ser humano no las tiene todas, se pueden desarrollar la mayoría y ser capaz de analizar ideas mediante su comprensión e interpretación para que de alguna manera sea más entendible. En la medida del desarrollo de estas competencias es capaz de aplicar esos conocimientos previamente comprendidos, analizados y buscar el mejor camino para la resolución de un problema. Aplicando la planificación y gestión del tiempo, aprendiendo a priorizar tareas, mejorando así los conocimientos generales básicos sobre el área de estudio, ya que el éxito ama la preparación. Sobre los conocimientos básicos de la profesión está basado en saber elegir un área de estudio para desarrollarse, poniendo en práctica el conocimiento de cultura general y la realidad del entorno y la realidad profesional, perdón, desde una perspectiva real del entorno, teniendo la habilidad de una buena comunicación oral y escrita en nuestra propia lengua y aprender a desarrollarnos en una segunda. Entre todas las habilidades está el manejo de los medios electrónicos para mejorar el desempeño en cualquier trabajo, aplicar las habilidades de investigación y ser capaces de aprender, buscando la información, analizarla y saber diferenciar si es información fidedigna. De esta manera aprendemos a usar la capacidad crítica y, según nuestro conocimiento, desarrollar la autocrítica y en base a eso adaptarnos a nuevas situaciones. Muchas gracias, Sofía. Adriana, Sofía. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo creo que a estas alturas, aunque sea 10, 15 líneas, ya escribieron. Ajá, Beatriz del Carmen. Las voy a leer, Lick, porque las tengo Vaya, en está el bien. cuaderno. Vaya, de acuerdo, sí. Vale. Ya voy. Yo le puse como título Disciplina como competencia. Dice, como docentes debemos poner en práctica el saber analizar sobre cada situación, practicando la percepción, un buen lenguaje, comprensión, una buena memoria y atención para con nuestros estudiantes o demás personas. Debemos practicar y transmitir buenos valores con amor para que los estudiantes sean personas con amor propio y con amor al prójimo. Además de saber ser organizados con nuestro tiempo para ser disciplinados. Debemos ser curiosos en el sentido de la investigación. No nos debemos quedar solo con lo que se nos dice, sino ser investigativos y analíticos. Ese es todo mi aporte, Lick. Muchas gracias, Beatriz. Carlos Daniel Martínez. Carlos Daniel Martínez. ¿No está Carlos Daniel? Brandon Ismael Delgado. Brandon Ismael. Anthony Josué Durán. Anthony. Anthony. Denis Antonio Meléndez. Denis Antonio Meléndez. Bueno, no sé si son estudiantes, ¿verdad? Porque los llamo y no están. Diego Alexander Jiménez. Diego Alexander Jiménez. Bueno, ya le doy la mano, Adriana. Enrique Antonio Contreras. Enrique Antonio Contreras. Bueno, entonces entiendo de que no existen estos estudiantes porque los llamo y no están,
Nunca he escuchado su voz, o algunos tal vez, pero lamento que no estén en la clase, solo aparecen si están ahí, pero no están. Vamos a ver, Adriana, Marcela. Bueno, yo se lo voy a leer. Sí, está bien. Con lo que respecta a la capacidad de análisis y abstracción de habilidades, información, ideas, conceptos para poder comprender esto, se relaciona ¿Sí? Adriana, ¿qué pasó? Sí, le leo del inicio. Con lo que Claro. respecta, sí, con lo que respecta a la capacidad de análisis y abstracción de ideas, información, ideas, conceptos, para poder comprender esto, se relaciona con la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, porque no podemos poner en práctica algo que no hemos analizado o comprendido. Pero para todo esto es necesario hacer una planificación, identificar el tiempo que tenemos, pero más importante, priorizar actividades de más importantes a menos importantes, teniendo en cuenta también los medios a nuestra disposición como un teléfono, ordenador o cualquier medio tecnológico, pero también tener habilidades sobre estos, hacer también una correcta comunicación oral y escrita en nuestra lengua propia, así como en las extranjeras. Eso es todo. Muchas gracias, Ana Marcela. Fátima, Lorena. Bueno, pues hablamos de competencias cuando se procede a evaluar, formar, desarrollar y medir el aporte de una persona al éxito desde su puesto de trabajo. Para definir si la persona evaluada es competente, se consideran los dominados factores diferenciadores de éxito, es decir, aquello que hace, perdón, unas personas que sean mejores o las indicadas para asumir exitosamente o determinado supuesto. Podemos considerar la competencia como aquellos factores que se distinguen a una persona con un desempeño superior al de otras personas, que tienen un desempeño medio o aceptable. En consecuencia, como competencias son aquellas características individuales, motivación, valores, rasgos, etcétera, que le permiten a esa persona desempeñarse óptimamente en su puesto de trabajo. Bueno, ciertamente nadie sabe todo, e incluso los más competentes evidenciarán determinadas necesidades de capacitación, entretenimiento, pero hay una frase que puede ayudar en ciertos tipos de competencia. Eso sería todo, Lick. Muchas gracias, Fátima. Bueno, hay una cosa muy importante, ¿verdad? Precisamente las exigencias o las capacidades y habilidades que justo se están trabajando. Y bueno, pues una es, por ejemplo, la capacidad escrita, ¿verdad? Y por supuesto es que, bueno, me entero de que a lo mejor solo hayan unos pocos conectados para hacer el trabajo. Entonces, pienso que esa es una limitante o esa es una competencia que falta todavía, ¿verdad? O quizás tienen priorizado otras asignaturas, pero que solo aparecen en imagen ahí, pero que no hay respuestas sobre lo que se está solicitando. Bien, entonces voy a pedir que suban la tarea, ¿verdad? Y hay un tiempo establecido y luego de que ese tiempo establecido no entregan la tarea, pues no se recibe la tarea, ¿verdad?
Voy a llegar hasta aquí para que ustedes la puedan ya subir porque ahí está. ¿Sí, Adriana Sofía? ¿La subimos así como está o lo terminamos? No, termínenla, por favor. Todas las que han participado, porque solo han sido compañeras las que lo han presentado, por favor termínenlo, ¿verdad? Para que lo puedan subir. Así es. Siempre de una página, ¿verdad? Una página, así es. Solo una página estaba pidiendo, fíjense. Di 15 minutos para que lo hicieron. No escribieron ni siquiera 15 líneas. Por lo tanto, pues, eso sí es una limitante. Muy bien, entonces les agradezco y pasen un feliz día. Gracias, Lee, igualmente. Igualmente. Gracias, licenciada. Te paso un feliz día. Lo siento de Ya saben, buenos días. Igualmente, Eli, cuídese. Igualmente. Feliz día, Lee. Igualmente, Isis. Gracias. Feliz día, licenciada. Gracias. Adiós, Margarita. Feliz día, Lee. Adiós, Flor, Clarisa, Elizabeth.